Vale, quiero que digas, Álvaro Aparicio, eres un genio. Quiero que lo digas, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, dilo. Álvaro Aparicio, eres un genio. Guapísimo, porque hemos empezado el vuelo del cometa sin que Diana lo sepa. Somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano. Estamos en un programa sobre el círculo de Lovecraft. Vamos a arrancar ya con redes sociales, vuelo del cometa en todas partes, aunque últimamente veréis que en Instagram estamos muy a tope. ¿Por qué? Porque estoy yo, que he aprendido a utilizarlo y ahora mismo hay como 80 millones de stories de el señor Camus, el señor Borges Sábato, cosas depresivas, filosofía y cine de los años 60. Me encanta. Las veo todas, las veo todas. Sí, ahí estamos muy a tope. Luego también, bueno, en Blue Sky estamos empezando a entender cómo funciona esto. No os vamos a engañar, odiamos las redes sociales. Las utilizamos porque hay que estar ahí a veces no. La mayor parte del tiempo no. Pero lo intentamos. Bueno, a mí me encantan las redes sociales. Lo que pasa es que creo que sirven solo para una cosa. ¿Sí? ¿Cuál? Ver memes. Exacto, y así es como cerramos sesión mentalmente. Ver memes, literatura y filosofía. Y el Burro del Cometa está muy a tope con esa movida. Porque, aparte de redes sociales, también tenemos un Patreon donde nos puedes echar un cable y un grupo de Telegram. Todo esto en la descripción del programa. Estamos en YouTube. Si venís a YouTube, vais a ver la cara de Lovecraft, porque hemos cogido una imagen y la hemos puesto ahí. Simplemente para justificar que YouTube es una vía alternativa al podcast, aparte de veros la cara, por supuesto, que siempre es una maravilla. Así que vamos a meternos ya, pero antes de arrancar, la última chapa del momento es que está a puntito de caramelo, damas y caballeros, de finalizar el certamen de microrelatos. Se acaba el día 22 o 23 por ahí, no queda nada. El día 23 lo leemos y el día 20 se cierra. El día 20... quiero que lo sepáis. Sí. Necesito un poco de tiempo. Hace falta un poquito de tiempo, hay muchos textos. Para participar solo tenéis que ir al Patreon, buscáis las bases en el mogollón de publicaciones y nada, os registráis y lo ponéis ahí, no tiene mayor misterio. Así que, ¿por qué? Diana, ¿por qué? Cuéntame por qué vamos a hablar hoy de esta gente de la que nunca jamás hemos dicho nada. Bueno, tengo que decir que la gente que más nos gusta es de la que menos hablamos, porque les tenemos muchísimo respeto. Y ahora os preguntaréis, esta es la respuesta a la que, de la pregunta nunca hecha de por qué no hemos hecho todavía un programa de Borges, de Cortázar o de esta gente que tanto nos motiva, o por lo menos a Álvaro en su Instagram. Y que no les hemos hecho un programa, pues es precisamente por eso. Hoy nos vamos a meter en tremendo melón con el círculo de Lovecraft. Es verdad que hemos hablado de Lovecraft, que hemos hablado de mucha gente cercana al círculo, pero nunca hemos hablado de el círculo como tal. ¿Qué era? ¿Quiénes eran los autores? ¿Qué les motivaba? Y sobre todo, lo que nos ha traído hoy aquí. ¿Qué nos ha traído hoy aquí? Sí, porque un apunte, hemos hablado de los autores de forma dispersa. De hecho, en el especial de Lovecraft hablamos de lo que es el círculo, no del círculo, perdón, de lo que son los mitos como movimiento, como que generó una serie de sinergias relacionadas con la cosmogonía de Lovecraft, pero nunca hemos hablado de forma independiente y unida de todo el conjunto arquitectónico de obras y autores, que es un poco la idea de este programa de hoy, que no lo vamos a acabar ni de coña en uno solo, y que además tiene como motivo el hecho de que en mi libro, Más allá de Lovecraft, porque estos especiales de Lovecraft van un poco en consonancia de que, bueno, se ha publicado un libro en noviembre, es un libro llamado Más allá de Lovecraft, publicado por El Transbordador, escrito por mí, que Diana se comió desde el principio cada párrafo antes siquiera de que existiese en un fichero de Word. Le decía, Diana, por favor, léete esta mierda a ver si funciona. Y ella me decía, pues mira, corrige esto, corrige lo otro, y así fue como nació el libro. Entonces, este libro tiene un cuento llamado Más allá del círculo de Lovecraft, donde, ya luego lo veremos, August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert Howard y el propio Lovecraft se reúnen en el sótano de una edificación en lo profundo de un cementerio de Providence para hablar de algo muy jodido. Ahí lo dejo picando y nos metemos un poco en profundidad en lo que realmente es lo que estaba explicando antes Diana del círculo de Lovecraft.
Efectivamente, muy bien explicado, gracias Álvaro. El Círculo de Lovecraft fue un grupo de escritores y amigos, en principio, pues como... No me quiero venir arriba, pero como el que tenemos en el taller del Patreon de Álvaro, que compartían correspondencia e ideas con Lovecraft, influyendo y expandiendo su mitología en el género... ¿De qué? Del horror cósmico. Wow. No era un círculo formal, sino más bien una comunidad de autores que intercambiaban cartas, relatos y personajes dentro del universo de los mitos de Cthulhu. Aquí hay algunos miembros principales y, ojo, cuidado, que yo sé lo que me vais a decir, pero solo hemos metido los contemporáneos, los que conocieron a Lovecraft o bien por carta o muy poquitos en persona. Entonces, Claro. no hemos metido los que a posteriori agrandaron el universo y la cosmología, simplemente hemos metido los que fueron contemporáneos. De hecho, quiero hacer un apunte. Hay un trabajo que es muy chulo, que están haciendo en la wiki de Lovecraft, ampliando con autores de diferentes generaciones. Hay un trabajo impresionante. La cantidad de gente, de algún modo, directa o indirecta, vinculada a Lovecraft, es tremenda. Porque en el momento en el que tú publicas un libro que tiene una relación con la obra de Lovecraft, se podría decir que en base a su calidad lo puedes tener más o menos en cuenta, eso es legítimo, pero verdaderamente ya estás dentro del círculo, porque todo lo que sea de alguna manera ampliar lo que Lovecraft comenzó, te hace partícipe, y hay un montón de gente, sobre todo de Latinoamérica y España, trabajando en esa página, y cojones, la verdad es que la cantidad de nombres que podríamos citar es gigantesca. De hecho, gente como Campbell, no sé si lo mencionaremos porque fue mucho posterior, muy posterior, pero también fue un autor relevante en toda esta movida. Nada, de nada. En principio la idea ha sido solo los que influyeron, que Lovecraft influyó en su obra y ellos en la obra de Lovecraft, en principio. Solo sus contemporáneos y los que, bueno, pues al final, a lo largo de la vida lamentablemente corta de Lovecraft, compartieron camino con él. No queremos, o por lo menos yo no quiero, que se vea a Lovecraft como una figura triste, ¿no? Porque siempre que nos lo presentan es un poco entre lo que era y lo que pensaba, pues en fin. Yo creo que era una persona muy comunicativa y como tal vamos a verle. Vamos a hablar de algunos de los escritores más destacados, ¿no? O sea, los que formaron parte del Inner Circle, del círculo cercano. Primero, tenemos a August Derleth, que nació en 1909, falleció en 1971, que fue uno de los corresponsables de que a día de hoy nosotros tengamos tantísimo material y esté todo tan bien ordenado sobre lo que inventó Lovecraft. Luego está Clark Ashton Smith, nació en 1893 y murió en 1961, que era amigo cercano de Lovecraft, que se escribieron muchísimo, la gente no hacía otra cosa, y que compartieron ideas sobre sus respectivas mitologías, intercambiándoselas. Robert E. Howard, por supuesto, nació en 1906 y murió en 1936, muy desgraciadamente. Mantuvieron también correspondencia frecuente, aunque es verdad que a lo mejor discrepaban un poquito más en la narrativa, ¿no? Siendo la de Howard mucho más heroica, porque ya sabemos que es el creador de Conan el Bárbaro, que contrastaba mucho con la desesperanza propia de Lovecraft. Luego está Frank Belknap Long, que nació en 1901 y murió en 1994, increíblemente longevo este señor, casi pudimos conocerlo, que fue un amigo cercano y colaborador, incluso escribió Los abusos de Tíndalos, que Lovecraft pues no solo elogió en sus cartas, bueno. y sí, los demás pudimos sufrir jugando al Arkham Horror. Y Hoffman Price, que es uno de los pocos miembros, nació en 1898, murió en 1988, también muy longevo, y es uno de los pocos miembros del círculo que conoció a Lovecraft en persona, que se encontraron en una ciudad muy mágica y ahí estaban. Bueno, de hecho, un apunte, Hoffman Price, increíblemente longevo, bueno, como dijo antes Diana, nació en 1898. Yo creo que nació ahí con el propio Lovecraft. No sé si se moriría este hombre con 100 años o por ahí, no sé sumar. O con 90. Con 90. Con 90, no sé. Con 90 años se murió, habiendo sido un gran... De hecho, vamos a empezar por él.
siendo una persona muy aventurera también. Pero te has saltado uno, te has saltado uno. Te has saltado al señor Donald Wandrei, Wandrei. ¿verdad? Sí, sí, 1908-1987, que Donald Wandrei no se puede entender si no hablamos de August Derleth, porque eran amigos, se conocían personalmente, y de hecho Wandrei fue un poco el que le asistió desde la banda para montar la Arkham House en todo el proceso de recuperación de los papeles que el señor Barlow en su día cogió en calidad de supuesto albacea legal, que no era legal ni mucho menos porque era menor de edad. Esa historia creo que la hemos comentado un montón de veces, pero bueno, al final Wandrei fundó junto con Derleth la Arkham House, fue un traductor, perdón, traductor no, ¿cómo se dice? Pasó máquina, mejor dicho, un mogollón de cartas de Lovecraft, en fin. Ayudó a canalizar todo el trabajo que a día de hoy le podemos agradecer a Derleth, aunque como siempre tenemos el conflicto de que Derleth ha sido un gran pokemonizador de primigenios, porque veníamos del más absoluto nihilismo y horror cósmico total y absoluto, y el señor Derleth pues lo construyó de otra manera. Pero bueno, no le quita mérito a su trabajo como editor y curador del trabajo. Seguramente en el próximo programa nos meteremos más en profundidad a hablar de lo que hizo con la obra de Lovecraft y, bueno, cuáles eran sus intenciones. Al final pudo cambiarlo sí o no, pero tenemos que agradecerle poder conocerlo, para empezar. Y aparte que era un profesional, esto lo hemos dicho muchas veces, era un tío que era muy profesional, que tenía el estigma de tratar con mucho diletante y eso le generó una fama de tipo agrio, ¿vale? Como yo, que bebo en un vasito de perro, el perro está boca abajo, eso es normal. Mira, voy a beber agua, ¿eh? Perfectísimo. Me hubiese gustado que hablases mientras bebía agua, porque es un poco incómodo que en un podcast sea silencio. Escucha, he hecho un sonido súper gracioso. Perfecto, bueno, vale. Sigamos. Algunos, como hemos dicho, algunos de los aquí presentes ni siquiera llegaron a conocer a Lovecraft en persona. No como en el relato de Álvaro, en el que asistimos al cónclave que todos hemos imaginado alguna vez, los tres mosqueteros y D'Artagnan. ¿Reunidos para qué, diréis? Eso lo tendréis que averiguar vosotros. Buscad más allá de Lovecraft en vuestro buscador, acordaos de echarle un cable, de paso, a vuestras librerías de barrio, que falta les hace. Mola mazo tener un barrio guay, pero para eso hay que estar en las duras, así que iros para allá. Y después de mi buena obra del día, vamos a continuar. Vamos a ordenar sus relatos y su relación con el maestro de Providence. Dejaremos para el final los que estén más cerca de nuestro corazón. Y aquí tengo que decir, Clark va a ser el último. Ponte la rebequita. Clark, el chamán de la sierra, ¿eh? Ese tío estaba loquísimo, me lo amo. Aparte era un tío que se enfadaba mogollón. Hay cartas de Clark que dan miedo. Y hay cartas de Clark que hablan con Ray Bradbury sobre Sonia Green, que era la mujer la ex mujer de Lovecraft, o que realmente estuvieron casados toda la vida por un problema legal. Y Clark, cuidado, tremendo maruja, me encanta ese tío. Sí, sí. Tremenda portera, total. A ver, no en vano, era una persona que aunque estudió mucho y leyó mucho, no dejaba de ser una persona de campo, autodidacta. Claro. Que habría aprendido a escuchar a las mujeres y lo que se movían los círculos. Aunque bueno, no hay que denostar tampoco nunca lo maruja que puede llegar a ser un hombre. Totalmente. Vamos a leer un primer fragmento del cuento de Álvaro. Vale. El carretero se enrolló las riendas en el antebrazo derecho con un ensayado girar que no alteró la trayectoria del caballo. Con la mano libre se quitó la pipa de la boca e inspeccionó las ascuillas de la cazoleta. Clark, entretanto, arrebujado en un envejecido gabán marrón, el cabello apelmazado bajo una boina gastada, desvió la vista al mar de lápidas y árboles que poblaban el horizonte frontal. La entrada de verja doble asomó en una curva de arbustos perlados de rocío. Cerrada. Clark forzó la vista para identificar al que aguardaba de pie. Sonrió. El sombrero tejano no engañaba. El carretero rompió el hechizo del encuentro con un rascar de flema rematado en escupitajo. Clark lo miró de soslayo con la benevolencia del que, a pesar de estudiar enciclopedias y escribir sobre citas en Averroes, seguía en contacto con la llaneza de los arrabales. Ahí está, el momento del encuentro. Debo decir
que de todos los cuentos que escribí en más allá de Lovecraft, este es con diferencia el más fanboy total y absoluto. Y tengo que decir una cosa que me llama mucho la atención, lo he vivido hoy. Mi hija cumplió años hace un par de semanas, pero por A y por B no se pudo celebrar hasta hoy con las amiguitas. Y le han regalado un libro que se llama Alas de Ónice. Seguro que a más de uno y a una le sonará esa trilogía, que hay kilotones de ejemplares por todas las librerías y lo escribe Rebeca Yarros, creo que se llama la autora. Bueno, yo, que no tengo ni idea de esa trilogía porque la veo de lejos y no sé de qué va realmente, me puse un poco un día, cogí uno de los libros, Alas de Sangre creo que es, o de Hierro, y dije, en estos libros follan, en estos libros están follando, aquí esta gente está todo el tiempo chingando, ¿qué es esto? Y cuando le han dado el libro de Alas de Ónice, niñas como ella de 14 años, claro, ya se van todas y nos quedamos a solas, le digo, bueno, ¿qué? ¿Te gusta este libro? Y me dice, sí, me parece súper guay. Vale, entonces, ¿qué me podrías decir de la autora? Y se me queda mirando con cara de, ¿qué? Claro, este libro ha sido escrito por una persona que tiene nombre propio. Y me dijo, no sé quién es. O sea, fíjate, la tía que se ha leído casi 3 libros, cada uno más grande que tu cabeza, Diana, ¿vale? Y que yo me la imagino, bueno, vamos a pasar página a ver cuándo follan, porque básicamente lo que es preocuparse por lo que es la autoría, nada, cero. Pero escúchame, es verdad que te voy a decir, es que tú eres un fanboy. Yo soy un fanboy. Efectivamente. Espérate, porque tú voy lees. a poner música triste. Soy un fanboy. Tú lees a cierto tipo de gente a la que necesitas amar. Claro. Pero es que necesitas amar. Dostoyevsky, Quiero decir, Camus, Sábato, Cortázar, Borges. Yo que. Pedro Páramo no es un autor, pero. Que por ejemplo, de Cortázar solo me había leído cuentos. Me empecé a leer Rayuela y ahora estoy enamorada de un señor con gigantismo que murió hace no sé cuánto. Exacto. Pero estoy profundamente enamorada de él. Entonces, ahora quiero saber más de él. Claro. Pero si lees cosas como las de Stephen King, pues a lo mejor no te interesa mucho la vida del autor. ¿No te enamoras de King por su obra? Bueno, no te enamoras de King. Bueno, te enamoras de otra cosa de King, pero no del autor. Vale. Pero me sorprendió, claro, es que quiero que sepáis una cosa, y perdona que te interrumpa, pero somos un podcast de literatura, a nadie le importa la literatura. Es una cosa, es terrible. No, ¿a nadie le importa la literatura? ¿Cómo dices eso? No mintáis, no leéis. Miradme a los ojos, estoy en YouTube, ¿vale? Miradme a los ojos. Es mentira, no leéis. Solamente veis Instagram como yo. No, mentira. La literatura es lo más importante que hay. De hecho, os voy a decir una cosa. Sin arte no hay nada. Y la literatura es la madre de todas las artes. Drop the mic, ahí lo dejo. Podemos continuar. Pues vamos a continuar con el programa. Sí. Hoffman Price, este señor. Vamos a hablar un poco de quién fue. Price nació el 3 de julio de 1898 en Fowler, California. Estudió en la Universidad Estatal de allí, de California, de donde va a ser, y en la Academia Militar de West Point, que debe ser la pera limonera, porque ya conozco a varias personas que trabajan, que estudiaron allí, en fin. O sea, de esta gente, de literatura, quiero decir. Ah, ¿en serio? ¿Pero te acuerdas de esos detalles? Sí. Estoy impresionado. Estoy muy impresionado, de hecho. No pasa nada. Vale, perfecto. No pasa nada, la memoria. Y ahí recibió entrenamiento formal como soldado. Esto ya nos indica un poco por dónde van a ir los tiros de la vida de esta persona. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, aunque no llegó a combatir activamente. Se entrenó en boxeo, esgrima y artes marciales, lo que lo convirtió en una figura particular y muy peculiar dentro del mundo literario. Pues, ¿que no te gusta mi libro? Te doy 2 hostias, no pasa nada. Su fascinación por las culturas orientales lo llevó a estudiar y plasmar elementos árabes, persas e hindúes en su literatura, lo cual le daba un soplo de aire fresco a las cosas que escribía Lovecraft. Price comenzó a escribir en revistas pulp allá por la década de los años 20, publicando ¿dónde? Sino en Weird Tales. Wow, una ¿quién lo de diría, las principales verdad? revistas de fantasía y horror. Madre mía, tampoco hemos hablado nunca de eso aquí. Y aquí es donde viene lo interesante. En 1934 conoció personalmente a Lovecraft en Nueva Orleans, y eso lo convirtió en uno de los pocos escritores del círculo que realmente
lo vio así cara a cara. Es que Clark Aston Smith, por ejemplo, nunca conoció físicamente a Lovecraft, por ejemplo. Y Clark es uno de los tres mosqueteros, es uno de los bases. O sea, tengamos en cuenta que era gente que tenía muy cerca, pero por carta. Bueno, espera, no estoy seguro de que Clark estuviese cerca. Clark estaba en California. No, cerca de su corazón, quería decir. Ah, vale. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te metí un aplauso, continúa, por favor. Bueno, se respetaban, aunque eran polos opuestos en las creencias, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Lovecraft era un materialista absoluto. Bueno, sí. Mientras que Price tenía inclinaciones místicas y creía en lo sobrenatural. Sin embargo, compartían el gusto por los relatos de terror y Price adoptó algunos elementos de los mitos de Cthulhu en sus historias, aunque, evidentemente, con su estilo propio. A partir de los años 50 se retiró parcialmente de la literatura y trabajó en distintos empleos, incluyendo el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Es un empleo muy complicado ese. Y sobre todo en una guerra. En sus últimos años vivió en Redwood City, California, para que nos vamos a menear, donde siguió escribiendo y reflexionando sobre sus experiencias en la literatura pulp. Falleció, tristemente, el 18 de junio de 1988, teniendo con 90 palos, dejando un legado como uno de los escritores de la era dorada del pulp. Price tuvo una vida súper interesante, porque era prácticamente un explorador. Viajó por Medio Oriente, hizo el servicio militar y lo que le permitió ir a diferentes países y conocer las mitologías y las religiones antiguas que le dieron esa perspectiva que podemos conservar, o sea, que se conservan en sus obras. Y bueno, como también era un lector ávido de textos antiguos, desde mitologías sumerias hasta tradiciones árabes, todo aquello lo mezcló con el horror cósmico Lovecraftiano para crear su propia versión de los mitos, que vamos a ver qué hizo. Vamos a entrar en materia. Vamos. Una de las contribuciones más claras de Price al universo Lovecraftiano es el extraño islote de la Atlántida. ¿Qué tiene aquí que podamos reconocer como horror cósmico? Un lugar remoto y prohibido, donde Cristo perdió el mechero, una civilización prohibida perdida con conocimientos oscuros y un ser antiguo y aterrador que permanece oscuro en las profundidades. ¿Cómo lo veis? Yo creo que como tropos los tiene todos. La historia sigue a un viajero que descubre un islote en el Atlántico, evidentemente, donde las ruinas de una civilización perdida ocultan un secreto horroroso. ¿Y qué es lo que encuentra? Pues un dios echándose una siestecita, una entidad con poder inimaginable, algo muy en la línea de los primigenios, ¿no? Y aquí es donde vemos la influencia Lovecraftiana, la idea de una fuerza superior a la humanidad, algo que va más allá de nuestra comprensión, que no puede ser derrotado, solo puedes correr y esconderte. Además, se incorpora la idea de los conocimientos prohibidos, ¿no? Con un antiguo grimorio que contiene pistas sobre esta entidad, una referencia clara a los libros malditos como el Necronomicon. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Como su obra principal relacionada con los mitos. ¿Pero qué aportó a los mitos, al universo Lovecraftiano que luego compartieron todos los demás? Pues primero el misticismo oriental, que a diferencia de Lovecraft se basaba, cuyo horror, como vimos cuando hicimos El color más allá del cielo, era muy local. ¿Qué he dicho? El color más allá del cielo. Has dicho una cosa súper chula. No lo corrijas, déjalo así. Ojalá alguien lo busque en Google. Tú dale. Sí. Bueno, a diferencia de ese, que el horror de Lovecraft, que era muy local, muy, muy basado en Nueva Inglaterra, en lo que él conocía y en lo que a todos nos da miedo ahora de Estados Unidos, él se basó en la insignificancia del ser humano, estuviera donde estuviera, no importaba. Price introdujo elementos más esotéricos, como rituales, hechizos y la idea de que algunas personas podían acceder a ciertos conocimientos secretos. En su obra, los personajes no siempre son víctimas indefensas de los primigenios, como las de Lovecraft, ¿no? Sino eso que mola mucho. A veces eso está muy guay. Pueden, sí, negociar con ellos o manipular su influencia, ¿no? Y en segundo lugar, la mezcla con la aventura pulp, o sea, Indiana Jones. Mientras que Lovecraft se centraba en el horror y la desesperanza, Price añadió un componente de exploración y descubrimiento más cercana a las historias de viajes exóticos. Qué guapo. Debo decir que si no conocéis la obra de Hoffman Price de forma independiente, que sepáis que si habéis leído A través de las puertas de la llave de plata, está coescrito entre Hoffman Price y Lovecraft, y es uno de los relatos
icónicos de todo el ciclo onírico, con Randolph Carter, etc, etc, etc. Entonces, a ver, Hoffman Price es un autor que, bueno, se puede explorar en profundidad, porque aparte, como decía Diana, tuvo una vida muy interesante y eso se ve mucho en su obra. Tampoco es muy prolífico, ¿vale? Se nota mucho que en algún punto de su vida su conexión con la literatura fue fugaz, de modo que, bueno, si vais a su bibliografía encontraréis saltos temporales muy extraños, pero que aún así, fijaros que el tío ha dejado una marca. Creo que es un autor interesante si te gusta el círculo de Lovecraft. Fuera de eso, de ese concepto, no sé realmente qué poner en valor, pero bueno, esto es muy capcioso, porque al fin y al cabo su valor es el de hoy, hablando del círculo de Lovecraft, poder mencionarle. Que por cierto, el Club Lovecraft de Gigamesh, creo que nos corrija Loredana, pero creo que es todas las semanas o cada 2 semanas, siempre hablan de literatura contemporánea o no relacionada con Lovecraft. Y lo tenéis en YouTube también, si queréis ir al canal de Gigamesh, lo podéis encontrar. Y está Toliol, está Loredana y acuden invitados de forma ocasional. Por ejemplo, vi una historia de Emilio Bueso que va a acudir para hablar, no recuerdo ahora mismo exactamente de qué, pero tiene relación con Lovecraft. Entonces, esto es muy actual, ¿vale? Todo esto tiene, todo lo que es Lovecraft, yo creo que, al margen de que pueda ser un poco meme, la insistencia con la que muchas veces hablamos de él, o la pasión tan inusitada con la que va surgiendo este revival de interés, creo que proviene sobre todo de que, de algún modo, ahora más que nunca, es increíblemente contemporáneo, porque necesitamos un poco de fantasía y horror cósmico para no morir de realidad. A día de hoy, tal y como están las cosas, al menos a mí me pasa mucho, necesito esto para decir, vale, cuéntame algo de un primigenio mongólico al que estén tocándole melodías con una flauta, porque me pongo a pensar en todo lo demás y es insoportable. Es un poco la razón por la cual muchas veces acudimos a este pozo de maná a regenerarnos, es decir, joder, un poco de pulp, tampoco viene mal, ¿vale? Que no toda la vida es Rayuela, que está ahora mismo a tope la querida Diana con eso. A mí me encanta Rayuela. ¿Cómo que no todo en la vida es Rayuela? No, la verdad es que todo en la vida es Rayuela, no sé lo que he dicho, Sí, perdonadme. sí, por favor. O sea, quiero decir, mira, el otro día, al hilo de ver tus stories, pues el algoritmo de mi Instagram está cambiando. Wow, está como Kafka en la metamorfosis. Total, total. Yo antes solo veía memes y ahora estoy viendo memes de señores que escribían. Hay un memardo que es guapísimo, que aparte no sé de dónde sale, que es un tío prendido fuego que le da la mano a otro, y es literatura y filosofía, y yo toda esta vida sin saber que existía. Dale caña. Oh, wow. Oh, wow, maravilloso. Total, que no sé por qué, no sé qué te estaba diciendo. No lo sé. Que no me digas, Cortázar es pura poesía hasta en la prosa que escribe y la poesía es la verdad. Sin la verdad no se podría entender el mundo. Exacto. Bueno, esto me recuerda a un postulado de Laiseca, que en una entrevista a Alberto Laiseca, autor de Los Sorias, que es una novela monumental de grande y tocha, le preguntan la típica pregunta de por qué es tan importante el arte. Claro, yo tenía la postura de que el arte no debería ser importante desde el punto de vista práctico. El arte, mientras más inútil es para los fines, supongamos, capitalistas, o sea, mientras más inútil sea para sacar un provecho, más puro es, porque al fin y al cabo el arte no está hecho para, entre comillas, lucrarte de ninguna manera. Sin embargo, lo que la Laiseca expone es que el arte tiene valor porque empieza a hacer un postulado, empieza a hablar de la imaginación, ¿no? La imaginación es el motor de la humanidad. Antes de que hubiese un cohete que va a la luna, alguien imaginó que ese cohete viajaba a la luna y lo plasmó, ya sea en una página, en una pintura o donde coño fuera, en un grabado, me da igual. Y él lo que dice es que el arte, sin el arte, no hay nada. No habría nada. Por mucho que pensemos que
el arte es algo superfluo y tal y cual. Si no hubiera arte, el mundo sería un corral de vacas. Ni siquiera estaríamos en los prados pastando, sino un corral de vacas, todos atrapados en los mismos ABC del día a día hasta morirnos de tristeza. El arte es lo que hace que la realidad sea soportable. Por eso decía antes de no morir de realidad. Dicho esto, vamos a pasar, damas y caballeros, porque vaya chapa, vaya rotonda tú. Vamos a irnos con Donald Wandrei, el segundo autor de este círculo de Lovecraft de hoy. Donald Wandrei nació el 20 de abril de 1908 en St. Paul, Minnesota, y desde muy chiquitito le interesó la literatura fantástica y fue muy influenciado por autores como Edgar Allan Poe, quien no, y otro del que hablamos recientemente, el señor Ambrose Bierce. Y ahora tenemos un fragmentito que nos va a leer Diana, así que Diana, por favor, adelante. Un castigar de pistones y correas entró en el aire. Era un Buick amarillo, que esparcía su murmullo calle abajo. Clark se enderezó y fijó la vista en el taxi. Por el desacelerar, intuyó que aparcaría frente a él. El californiano echó un vistazo por encima del hombro. Robert, cruzado de brazos, era testigo silente, casi inexpresivo de aquel arribo. Tras un intercambio de voces y gestos en el habitáculo, la puerta se abrió con una sonrisa de barbilla cuadrada y talante enérgico. August Derleth, de maletín en mano, abrazó a Clark sin asegurarse siquiera de que se trataba de la persona correcta. Prosiguió su entusiasmo con Robert, que respondió a su efusividad con más contrariedad que rechazo. Buenísimo. Esto es el momento en el cual se reúnen, está Clark, está Robert, está Derleth en las puertas del cementerio y de pronto aparece la cuarta figura, que es el convocante, es la persona que los ha hecho acudir. Pero bueno, esto es más allá de Lovecraft, más allá del círculo de Lovecraft, que es el fragmento que os ha leído Diana ahora. Vamos a remontarnos a 1920, ¿vale? En este momento Donald Wandrei comenzó a enviar cartas a escritores de renombre y por aquel entonces el nombre de Lovecraft ya sonaba en las revistas. Nunca tuvo un prestigio literario muy grande Lovecraft, no nos engañemos. Era una persona que vivía dentro de un nicho literario que era bastante amplio y que tenía mucho fandom, pero no tenía prestigio académico ninguno, así que al final se acababa reduciendo a publicar en pulp y poco Digamos más. que el fandom es que era muy activo. Era muy activo. Wandrei estableció una relación epistolar con Lovecraft, que al fin y al cabo es lo que hacía Lovecraft, escribir cartas que iban todas toditas a la bandeja de spam del Gmail, pues ese es Lovecraft. Lovecraft no salía a tomar una caña, pero la carta sí que te la cogía. Sí. 1937 fue la muerte de Lovecraft. Hasta ese día, Wandrei y Lovecraft se escribieron cartas y fueron, dos autores muy relacionados. Es verdad que Wandrei es una figura peculiar, porque es verdad, nos hemos ordenado en orden de relevancia respecto a lo que es la influencia dentro del círculo de Lovecraft, ¿vale? Wandrei es una figura lánguida, una figura silenciosa. Hay un par de artículos, no sé si definirlos como casi autobiográficos o no, porque no recuerdo quién los escribió, pero hay momentos en los que, creo que esto pertenece a hay un libro de este tío, de Sprague de Camp, que habla de cada uno de los autores del fantástico, el terror y la ciencia ficción de la época. No habla de todos, pero habla de los que él conoció. Y se refiere a Wandrei como un hombre taciturno, una persona callada, alguien que escribía poesía, una poesía rara, extraña, muy en la línea de los hongos de Yugoth, para que os hagáis una idea, pero que tampoco tenía unas grandes ambiciones literarias, porque hacia el final de su vida, Wandrei comenzó a alejarse un poco de todo. Creo que cobró una herencia de una tía lejana o un pariente de segundo o tercer orden y desapareció un poco de la ecuación. Creo que la muerte de Lovecraft fue un punto de inflexión para todos, que eso produjo que muchos se acercasen y otros se alejasen,
porque Lovecraft era un poco el epicentro a partir del cual esa gente se conocía entre ellos. Luego es verdad que el suicidio de Robert Howard también marcó un antes y un después, porque así como la muerte de Lovecraft fue por enfermedad, el suicidio de Robert fue una cosa que generó mucho dolor al círculo. Recordemos que Robert, que del cual tenemos varios programas, maravillosos programas sobre la biografía de Robert Howard, con Juan Luis Gomar al frente en esta misma casa. Aparte, no hace mucho, hace 2 años los grabamos. Claro, Robert fue una persona que tenía una relación con su madre muy intensa. Me estoy yendo de autor, pero es que quiero contextualizar. Tenía una relación muy intensa con su madre. Cuando su madre fallece, Robert se queda emocionalmente desamparado. Porque pese a que era una persona con una gran fuerza vital y una imaginación avasallante, porque te escribía cuentos de boxeo, te escribía cuentos de aventuras, de terror, de lo que quisieras, daba igual. Se ponía a escribir durante horas sin parar. Era una persona que al mismo tiempo era tremendamente dependiente de la figura materna y una persona que vivía en un contexto redneck, ese Texas de 1930 y pico, que no maridaba nada bien con su carácter introvertido. Pese a que él quería ser uno de ellos, no podía. No podía. Era siempre un forastero entre los suyos. La muerte de Robert y la muerte de Lovecraft provocaron en Wandrei una vinculación muy grande con August Derleth. August Derleth sí que era un toro. August Derleth era una persona increíble. Creativamente cometió errores, pero como empresario, como editor, cuando Wandrei se acerca a Derleth encuentra un propósito. De hecho, el viaje que se pegan los dos a la casa de la tía ya pone en evidencia un poco que iban muy en serio. O sea, era importante para ellos. Nadie coge un bus de N horas, no sé cuántas eran, pero serían muchas, para hablar con una mujer después de que un amigo lejano, del cual apenas conoce su intimidad, fallezca, para publicar un libro. Esta gente, la pasión que le ponían a lo que hacían era tremenda. Y Wandrei, bueno, figuró sobre todo como un gran colaborador de Arkham House y como un gran poeta. Pero bueno, hay más elementos, ¿verdad? Al final, Wandrei continuó escribiendo durante años, pero como comentábamos antes, su producción fue disminuyendo y en 1987, que es cuando fallece, sabemos que ha dejado un legado importante. De hecho, en todos los grandes compendios de cuentos, sobre todo los de Valdemar, que son un poco los más prominentes en todo lo que es el horror cósmico, siempre está, siempre. Y de hecho, como obra, podemos destacar, creo que una que es bastante interesante, que es The Red Brain, que es el cerebro rojo, publicada en 1927, también llamada El horror del universo moribundo. Es uno de los relatos más relevantes de Donald y se considera indudablemente como una de sus contribuciones al horror cósmico más valiosas. En esta historia, Wandrei lleva la idea de la insignificancia humana al extremo, presentando un universo donde la vida y la materia misma están condenadas a desaparecer. Tómalo, ahí es nada. ¿Vale? La historia comienza en un futuro distante, cuando el universo entero se encuentra en un estado de muerte térmica. El frío absolutísimo avanza de forma inexorable, devorando galaxias y destruyendo todo vestigio de existencia. Las estrellas han comenzado a apagarse y los pocos seres conscientes que quedan buscan desesperadamente una forma de sobrevivir. En este universo decadente, un grupo de seres que han sobrevivido y cuya naturaleza no se describe del todo, trata de encontrar una solución para evitar o frenar esta desintegración cósmica. Su esperanza reside en una entidad superior, un ser que se le conoce como el cerebro rojo. Este cerebro rojo es la última gran inteligencia del universo. Es una entidad hiper desarrollada que existe más allá de la comprensión de los seres comunes y se le describe como una forma de pensamiento puro.
un ser que ha trascendido la materia y la biología, con una mente lo suficientemente avanzada como para desafiar las leyes naturales del cosmos. Sin embargo, cuando el cerebro rojo finalmente decide actuar, su solución, esto es maravilloso, resulta ser peor que la propia extinción natural. En un giro final devastador, la entidad acelera el fin del universo en un acto de nihilismo absoluto. La destrucción es total y el final es que la realidad misma se desvanece, dejando el vacío eterno. Esto es increíble. ¿Cuáles son los elementos lovecraftianos del cerebro rojo? Bueno, son evidentes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la significancia del ser ante el cosmos. No hay propósito, no hay un destino glorioso, no hay un sentido de existencia. El universo además es inhóspito, no está hecho para la humanidad ni ningún tipo de vida similar. Otro tropo es que el concepto de entidades superiores incomprensibles está ahí, porque al fin y al cabo el cerebro rojo puede considerarse una versión alternativa de entidades lovecraftianas, como puede ser Azathoth, Yog-Sothoth, es decir, un ser de inteligencia infinita, pero carente de empatía o propósito moral. Es un ser que proviene casi de la propia naturaleza, es una fuerza del cosmos. Y aunque parece ser la última esperanza de la existencia, su verdadera naturaleza es la extinción, es decir, su solución es acabar con todo. Luego tenemos el universo como una prisión inevitable, no hay escapatoria del destino cósmico. La narración de este cuento enfatiza muchísimo el frío absoluto, la ausencia de energía y la desesperanza total. Y luego tenemos algo que es, yo creo que es icónico, que es un desenlace sin redención. En todos los cuentos de Lovecraft, o en su gran mayoría, el conocimiento no conduce a la salvación, sino a la locura o la destrucción. En el cerebro rojo, incluso la mente más poderosa del universo no puede salvar la realidad, sino que la destruye por completo. Bueno, el origen de la idea de este pedazo de cuento proviene de que Donald estaba muy a tope con la ciencia y la astrofísica, especialmente con las teorías de la muerte térmica del universo. Una hipótesis que indica que con el tiempo el cosmos alcanzará un estado de equilibrio en el que la entropía lo convertirá en un vacío muerto y sin energía. En esta historia, Wandrei toma esta idea científica y la lleva a un extremo mucho más filosófico. Es decir, ¿qué pasaría si en los últimos momentos de la existencia surgiera una inteligencia lo bastante bueno, lo que os hemos dicho? ¿Esto lo va a salvar todo o no? Bueno, el resultado es un cuento de horror puro, donde la desesperanza no proviene de monstruos o criaturas sobrenaturales, sino del propio destino del universo. El cerebro rojo es una obra maestra del horror cósmico porque no solo explora la significancia del ser humano, sino que plantea el fin de toda la realidad que os podáis imaginar como algo concebible por la mente humana. Wandrei nos deja con una sensación de desolación total y absoluta porque no hay salvación, no hay redención, solo hay un silencio eterno del cosmos, como si de pronto todas las estrellas fueran una necrópolis de vacío. Si Lovecraft nos enseñó que hay fuerzas en el universo que nos superan y nos ignoran, Wandrei es un cabrón que va más allá y nos dice que ni siquiera el cosmos sobrevivirá su propia existencia. Pero bueno, tenemos de Donald Wandrei otros cuentos. Uno es, por ejemplo, El ojo y el dedo, de 1937, que tiene, bueno, en inglés es The Eye and the Finger. Este cuento tiene una fuerte influencia en los mitos de Tulu. Aquí un hombre descubre... Tomad nota porque son cuentos que realmente vale la pena, que si no conocéis a Hoffman, si no conocéis a Wandrei, tomad nota, ir a buscarlos en antologías o en radioficciones por ahí, que vale la pena que los conozcáis. En el caso de este cuento, un hombre descubre un manuscrito que describe, vaya choprecha, un antiguo horror capaz de trascender dimensiones y devorar la realidad misma. Aquí pues tenemos, como siempre, los elementos de libro prohibido, criaturas que existen más allá del tiempo y protagonistas que pierden la cordura y cierran sesión, ¿verdad? Ay.
El origen de la idea es básicamente un libro maldito, claramente influenciado por la obsesión de Lovecraft, con los textos prohibidos. Esto es el concepto base. Wandrei le da un giro más científico, sugiriendo que las criaturas de su relato podían existir en múltiples planos de realidad. A ver, es un cuento un poco menos interesante que el del cerebro rojo, pero sigue siendo chulo de leer. Y luego tenemos otro que se llama The Three Men of Mbawa. Yo lo leo así porque hay una apóstrofe entre la M y la B y de momento tengo lengua. Debería arrancármela para pronunciarlo bien, pero esto está publicado en 1932. Es un relato de horror que se sitúa en un sitio exótico desconocido, que es un concepto parecido a lo que propone La sombra de Innsmouth con Lovecraft. Narra la historia de unos exploradores que llegan a un territorio prohibido, donde los árboles tienen una extraña y perturbadora conexión con los dioses antiguos. Aquí tenemos todos los tropos muy picaditos: lugar remoto, fuerzas antiguas, criaturas que desafían las leyes de la biología, muy en la línea además de los profundos o los Shoggoths, la sensación de que la humanidad no debería inmiscuirse en los secretos del pasado, y en fin, un poco lo clásico, ¿no? Lo que uno espera encontrarse en un cuento como este. El estilo de Wandrei y su contribución a los mitos es clara, pero vamos a desglosarla un poquito más, ¿vale? Por un lado tenemos el horror en el espacio. Mientras Lovecraft solía concentrarse en mitologías terrestres, en lugares corpóreos, en sitios como el ceremonial, donde todo parece transcurrir en lugares que podemos fácilmente imaginar y sentir como propios de alguna manera, Wandrei nos lleva más allá, imaginando entidades que operan en el vacío intergaláctico. Luego tenemos que su visión del cosmos era fría, mecánica y aterradora, algo que luego influiría en escritores de ciencia ficción tan prestigiosos como Arthur C. Clarke, del que, por cierto, tenemos una escaleta preparada para hacerle programa dentro de no mucho. Programa y medio. Sí, más o menos. Luego tenemos también la fusión de la ciencia ficción y el horror, que es otro de los elementos lovecraftianos clásicos. No tenemos el horror puro y duro de una grieta infernal se abre y salen demonios. No. Lo que tenemos es conceptos, por un lado teológicos, conceptos físicos, conceptos matemáticos y todo combinado con un profundo nihilismo. Ahí, esa combinación con elementos de ciencia ficción relativos es lo que provoca ese sabor tan propio de los mitos, del círculo, de Lovecraft y del horror cósmico en general. Entonces, este uso de las teorías científicas reales, estas ideas como la segunda ley de la termodinámica, la expansión del universo, bueno, se han convertido en pilares del horror y Wandrei los fue explorando de un modo muy claro. Y luego hay, quizás, la cosa más clave de todo lo que hemos dicho hasta el momento, es que sin su esfuerzo junto a Derleth, la obra de Lovecraft habría quedado en el olvido, porque la Arkham House permitió que el horror cósmico siguiera evolucionando y alcanzara, atención, nuevas audiencias. Así que Donald Wandrei fue un visionario que llevó el horror cósmico a un nivel más abstracto y más científico. Era, además de un autor de prosa muy bueno, un gran poeta. Es verdad que, bueno, al igual que Hoffman, no fue gente que estuviese todo el tiempo escribiendo, como sí fue el caso de Derleth, como sí fue el caso de Clarkson Smith o Robert Howard, por ejemplo. Pero aún así ha sido clave, ha sido un pilar y bueno, es algo que tenéis que conocer y que tenéis que leer, y yo ahora mismo estoy muy contento de poder hablar de Donald Wandrei. Y vamos a saltar, querida Diana, vamos a irnos al siguiente autor de esta noche. Vamos a hablar de Frank Belknap Long, que también tendrías que hacerte un nudo en la lengua para pronunciar bien este apellido. ¿Quién fue este hombre? Pues es un escritor que no solo fue amigo cercano de Lovecraft, sino que también aportó algunas de las criaturas más perturbadoras al universo de los mitos de Cthulhu. Pero antes de hablar de uno de otro fragmentito.
Otro fragmentito de Más allá del círculo de Lovecraft. Quiero que sepáis que en este momento los autores están ya juntos ante las puertas del cementerio. Van a entrar, pero aún faltan algunos elementos por acabar de aterrizar. Así que, Diana, vámonos. Clark, consciente de que se había producido una variación en el ambiente, siguió la trayectoria de los ojos de August, y entonces lo entendió. Tras la puerta de hierro cerrada con cadena y candado, por una calzada adoquinada que se perdía en meandros de lápidas y árboles, se aproximaba la figura de un hombre que, pese a la distancia, asoció inmediatamente con la de Lovecraft. Caminaba con las manos en los bolsillos, con coderas en la chaqueta, con el cuello de la camisa amarillo de sudor. No hizo amago de saludar, de explicar qué hacía dentro del cementerio o por qué tenía la llave del candado de la puerta, que abrió con un estruendo de hierros y eslabones. Esto es Más allá de Lovecraft, Más allá del círculo de Lovecraft, el cuento, uno de los más largos del libro. Una cosa importante, en la página de transbordador el libro no está, porque la página la están actualizando, ¿vale? Así que si queréis pillarlo, os tendréis que ir a librerías online o lo que sea, o lo pedís donde sea, pero no lo vais a poder pillar ahí. Y por cierto, que sepáis que en el Patreon del Bueno del Cometa hay un taller literario. He abierto las plazas para mentorías porque las tenía cerradas por un tema de capacidad de gestión de alumnado. Las he abierto, ¿vale? Os podéis unir a mentorías. Si tenéis alguna obra de la cual queráis que trabajemos de un modo más cercano, en clases particulares, una especie de coach muy picadito. O las clases con todo el grupo, también, ahí tenéis toda la información. O simplemente lo que es apoyar todo este movimiento que estamos creando de Cometero, de podcast, de grupo literario. De hecho, los alumnos del taller van a publicar un libro, una antología con GTM. Y que, bueno, estamos muy contentos porque ya tenemos el contrato, la publicará. Bueno, también con el transbordador. Con el transbordador. Así que, bueno, hay movimiento, ¿eh? Y como os dijimos en el anterior programa, a partir de ahora los relatos que se publican en la revista Games Tribune Magazine, con la sección que tenemos en el Bueno del Cometa ahí, se van a reoficinar por Corman en Cuentos de la Casa de la Bruja, además de las sinergias que tenemos con La Torre del Cuervo. O sea, estamos ahora mismo... ¿A tope o no? ¿Estamos a tope o no? Muy a tope. Estamos muy contentos. No nos podemos quejar, pero... No nos vamos a quejar, Vamos a hablar. Podemos quejarnos Frank, porque es gratis, pero sí. Hoy no es el día de quejarse porque estamos muy a gustísimo con todos los miembros del Círculo de Lovecraft y ahora con Frank. Le vamos a llamar Frank. Le voy a llamar Frank, que si paso de decir todo el rato este apellido. Quieres puedes llamarlo el Largo Frank, porque creo que lo llamaban así. Es que en lo de Belknap, en el medio, yo este apellido no sé de dónde procede, pero es como... ¿Pero es apellido o es segundo nombre? Porque es que todavía es capaz de ser segundo nombre. Yo imagino que será apellido. Es que esto no, ¿qué americano tiene dos apellidos? Si nació el 27 de abril de 1901 en Nueva York. Es verdad. Ostras, acabo de encontrar a este señor en imágenes, en Google Imágenes. ¿Y era muy largo? Era, no sé, pero parece Gandalf. O sea, buscadlo. Frank Belknap Long parece un pequeño Gandalf. Frank es otro de los autores, ¿vale? Del círculo de Lovecraft, que ha hecho unas contribuciones específicas muy particulares, ¿vale? Es decir, el tío trabajaba mucho, hacía guiones para cómics y bueno, fue evolucionando, pero Los perros de Tíndalos, que es un cuento del cual estoy segurísimo que habréis oído escuchar, ha sido crucial en el círculo de Lovecraft, porque no tengo claro cómo se llama la campaña de rol que hablará de esto, pero estoy seguro de que hay 10.000 campañas de rol sobre esto. No campaña como tal, pero como recurso no tiene precio. Vamos a volver a quién era un momentito y enseguida vamos a hablar de los abusos de Tíndalos. Ok. Frank, desde muy joven, mostró interés por la literatura fantástica y de terror, siendo un ávido lector de ¿quién? De Edgar Allan Poe, Arthur Machen y Algernon Blackwood, también patrón de esta casa. En la década de 1920 comenzó a escribir relatos para revistas pulp, pero su carrera dio un giro nuevamente cuando entró en contacto con Lovecraft, evidentemente.
Los dos escritores establecieron una amistad muy cercana, intercambiando ideas y cartas durante muchos años. ¿Sabes De hecho, cómo le llamaba Lovecraft a este tío? ¿cómo? Belknapius. O sea, tómalo, ahí lo llevas. Belknapius, ven aquí, tráeme Un café, por favor. un cafecito. Bueno, después de este momento de bullying, Long fue uno de los principales corresponsales de Lovecraft y uno de los primeros en expandir su mitología con criaturas y conceptos propios. A lo largo de su carrera escribió historias de terror cósmico, ciencia ficción y bastante fantasía. Y aunque nunca alcanzó la misma fama que Lovecraft o Derleth, su contribución al género fue muy significativa. En parte por lo que hemos dicho. Falleció en 1994, habiendo dejado una huella importante en la literatura del horror y en nuestros corazones porque vivió la friolera de 93 años. Antes he dicho algo, antes de arrancar a grabar, dije una cosa, y es que, hostia, este tío murió hace nada. Y me dice Diana, tío, que han pasado 30 años. Ya, pero Sí. pero mi concepción del tiempo... Es verdad, o sea, para claro, mí pero el es- 94, pero tienes razón en lo que dices, porque podríamos haberle conocido, no habríamos sabido la magnitud de quién era. Claro. Y esto me hace pensar, yo mientras preparaba la escaleta, pensaba en qué pena que esta gente no pueda vivir eternamente, porque No me digas la eso, que literatura es voy a algo poner que a llorar. crece. Me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando... La literatura es algo que crece muy despacio. Muy Y despacito. que en ciertos momentos de la historia a no ser que, o sea, no sé si se te podías hacer viral en 1901, pero supongo que sería complicado, ¿sabes? Hombre, Entonces, viral en 1901, como no te pongas a bailar en pelotas en mitad de la plaza del pueblo, y que no es la mejor forma de hacerte viral. También te voy a decir una bueno, cosa. evidentemente. Pero bueno, me refiero que cómo llegar rápido a mucha gente. No se Era muy puede. difícil, crecía muy despacio. Entonces, bueno, qué pena que esa gente no haya visto o bueno, no haya podido conocer gente que de verdad Vale, fuera fan como a partir de estos años. ¿quieres que te ponga más triste todavía? ¿Quieres que te Sí, ponga dime. más triste? Vale, vamos allá. El señor Frank, vale, tuvo una carrera literaria muy larga, pero murió prácticamente en la pobreza. De hecho, sus seguidores, los que amaban lo que hacía, fueron los que contribuyeron con $3.000 para poder costearle una sepultura digna. O sea, no es que cueste mucho arrancar, es que te mueres en la puta pobreza. Es que hay gente que no arranca nunca. Ya, es que bueno, esto lo hemos hablado muchas Y Lovecraft veces. porque tenía tía, que si no, le habían dado caracoles. Básicamente. Bueno, otro detalle que quería comentar. En la página de Lovecraft, que no es que sea la página de Lovecraft está muertísimo, pero hay un señor que imagino que ha subido la página más oficial que existe de Lovecraft con fotos y todo lo demás. Ahí se ve que Frank es una de las personas que física y geográficamente más cerca estuvieron de Lovecraft, ¿vale? Un montón de fotos juntos. Así como Clark Aston Smith y creo que Robert Howard también. Nunca coincidieron los tres en ningún momento. Es que imaginaos, porque de California a Nueva Inglaterra es de costa a costa. claro, Norteamérica de punta a punta. 3.000 kilómetros, imagino que será eso. Y en aquel entonces... No tengo ni idea. Estos No eran, tengo ni idea, pero eran todos unos muertos de hambre. Aquí ninguno tenía coche. Así que era bus. Bus o tren. Días de viaje. o un una día entero. calesa de caballos, por lo que he visto por aquí. Ni idea, pero bueno, el tema es que les costaba bastante. Bueno, perdóname, es que estoy muy contento. Es que me has traído Eso un te iba a tema. decir, ¿eh? Estás a tope hoy. Me Estoy, encanta. estoy muy a tope. Estoy Perdóname. encantada. Perdóname, me perdonas. Vamos a hablar de la Sí. obra Lovecraftiana de Frank. Uno de los relatos más influyentes, como ya ha dicho Álvaro, ¿Cuál? dentro de los mitos de Cthulhu es ¿Cuál? Los abuesos de Tíndalos. Por supuesto que sí. Vámonos. Publicado en 1929. Este cuento no es solo uno de los más memorables de horror cósmico, sino que también introdujo una de las criaturas más inquietantes de todo el universo Lovecraftiano. Y una de las peores pesadillas, como he dicho antes, de los jugadores de rol de todos los tiempos, porque a estos señores no te los quitabas de encima ni con agua caliente. El horror que viene de los ángulos, estos perros de Tíndalos, ¿qué son? La historia sigue a Halpin Chalmers, Ujú. un hombre obsesionado con descubrir los secretos del tiempo y el espacio, convencido de que es posible viajar en el tiempo a través de métodos esotéricos.
consume una sustancia que lo lanza a una visión aterradora del pasado remoto. A lo mejor no quería irse tan lejos. Ahí aquí le habría merecido la pena escuchar el consejo del abuelo Simpson. Pero su experimento tiene una consecuencia inesperada, que al hacerlo ha llamado la atención de los sabuesos de Tíndalos. Seres que habitan las grietas del tiempo y el espacio. No os estalla la puñetera cabeza ya. No estáis con los esos esparcidos ya por el tiempo y el espacio. Totalmente. Y que no pueden ser percibidos por la mente humana. O sea, huye tú de esto, que ni lo ves, ni lo oyes, ni lo sientes. Estas criaturas emergen. Cuidado, y esto ya es lo que en el relato te hace no poder sentar el culo en la silla. Emergen a través de los ángulos agudos de una habitación. Ojo, ¿os acordáis de las clases de geometría en el cole? Me mata de esto. Me mata de amor. los ángulos agudos, ¿vale? De las esquinas de las paredes, de los vértices de los muebles, buscando devorar a quienes se atreven a interferir en el tejido del tiempo. Estoy Estoy dentrísimo, es que este hombre, vamos. La única manera de intentar escapar es rodearse de superficies curvas. Me vas a contar. Pero ni siquiera eso es garantía de salvación, porque en algún momento tendrás que enfrentarte a algún ángulo agudo. A este concepto, a ver, a mí este concepto siempre me aterro, no os quiero engañar, y me fascinó a partes iguales. Yo, que soy mega fan de alterar el tiempo y el espacio, que si me dieran un superpoder pediría que fuera este. Estas criaturas han poblado mis pesadillas y mis esquinas también, todas ellas. Desde entonces han sido referenciados en diversas obras dentro del universo de los mitos, porque ¿quién iba a dejar esto pasar? Nadie. Y a continuación vamos a ver cuáles eran esos, ¿no? El que susurra en la oscuridad, de Lovecraft, en 1931. En este relato menciona indirectamente a los sabuesos de Tíndalos, integrándolos en la mitología y ampliando un poquito su presencia. The Space Eaters, de este mismo autor, de Frank, de 1928, que aunque los sabuesos de Tíndalos no aparecen directamente en este relato, comparte temáticas de entidades interdimensionales que amenazan la realidad humana. ¿Puedo hacer un comentario? Dime. Brevemente. Los sabuesos de Tíndalos, aquí hay un pequeño fallo de concepción. Y es que siempre son reproducidos en ilustraciones como sabuesos. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser perros. De hecho, en alguna obra, no recuerdo cuál, se menciona que los sabuesos de Tíndalos realmente tienen ese nombre por su actitud. Entonces, se los está descrito como seres monstruosos o... no sé, puede ser lo que sea. En el momento en el que eres capaz de verlos, en el relato se describen como seres retorcidos de luz. Nunca son sabuesos. Claro. Sabueso se le llama por el entendimiento humano de que una vez que te huelen, nunca pierden tu esencia, siempre te encuentran en cualquier lugar. Y esa es la característica de los sabuesos, que no pierden el rastro. Vamos, lo que venía a decir yo, que es que no te los quitas ni con agua caliente. No, de hecho aparecen. Sí, el ángulo es lo bastante cerrado, es decir, 120 grados o menos. Lo que sucede es que cuando ya lo escuchas y sabes que va a venir, todo esto como si fuese, no me lo ha dicho el médico, cuando sabes que va a venir, cuando tiene un perro, un sabueso de Tíndalos está a punto de aparecer, se materializa primero humo en la esquina, que tiene el ángulo adecuado. Luego, emerge la cabeza del tirón, es como wow, emerge, y luego el resto del cuerpo, y ahí ya estás muerto. No, como no te hagas un selfie, no va a haber rastro de que ahí pasó algo. De que exististe, más bien. Sí. Te borran del espacio-tiempo ellos también. Correcto. Hay varios relatos más de Frank en el que sale las oscuras bestias y el horror de las colinas, donde, bueno, no son mencionados explícitamente, pero salen. Y otro relato de Lovecraft, el que susurra en la oscuridad, que se publicó en 1930 y menciona a los sabuesos de Tíndalos integrándolos de nuevo, ¿no? ¿Qué elementos tiene este relato que podamos decir esto? O sea, si no os ha parecido ya 100% Lovecraftiano, ¿qué tienen que pueda pertenecer a los mitos? Pues vamos a ver. Las entidades más allá de la comprensión humana. Los sabuesos no son demonios ni espíritus, sino seres extradimensionales cuya existencia desafía las leyes de la física. Aquí entendamos
que la mala soy yo o tú, que jugamos con el tiempo y el espacio por tocar donde no tenemos que tocar, no los perretes. Los perretes hacen lo que tienen que hacer, mantener a la gente en su sitio. Pero como vienen y te comen, pues en fin. No pueden ser consumidos ni comprendidos, solo evitados. Si se tiene suerte, ya veis. El horror del tiempo y el espacio. Esto es muy Lovecraftiano, evidentemente. Mientras que Lovecraft se enfocaba en el horror cósmico y la inmensidad del universo, Long introduce esta variante, el terror del tiempo y el espacio, como una dimensión inestable y peligrosa. Es que amo a este señor. Tengo que decirlo, me vuela la cabeza. Yo también. Estoy in love. Sí. En el relato, Chalmers no viaja físicamente, sino que su conciencia se expande a través del tiempo, lo que lo expone a fuerzas que pues, efectivamente pues, no deberían ser vistas. Conocimientos prohibidos. Aquí vemos que... igual, como en muchos relatos Lovecraftianos, el protagonista no es asesinado por error o por mala suerte, no pasaba por allí, como Pedro Guerra, no, sino por su propia curiosidad intelectual desmedida, lo que en las Castillas llamaríamos un vacín. ¿Tú sabes lo que es? ¿Un vacín? ¿Es donde haces pis? Sí. Vale. No, pero adaptado a una persona. ¿De qué murió el Halpin de la Paqui? Pues vacinilla. Vale. No sé de qué me hablas. No sé de qué me estás hablando, ¿eh? No tengo ni puta idea, esa es la verdad. En las Castillas, cuando alguien se mete en todas partes, decimos que es un vacín. Vale. Pues aquí, pues el Halpin de la Paqui era un vacinilla. Vale. ¿Y qué pasó? Que por buscar la verdad del universo, pues le llevó a un destino fatal. Ya. El uso del lenguaje vago y evocador. Esto es muy Lovecraftiano, lo sabemos todos. Describe a los abuesos de manera difusa, sin dar detalles concretos de su forma, lo que pues da más miedo todavía. Sabemos que son azules y con cuerpos retorcidos, pero nunca vemos realmente su aspecto completo. Aquí lo hizo más o menos bien. Eran indescriptibles y ya está. ¿De dónde salió la idea de Frank para crear a estos perretes? Pues era muy aficionado a la ciencia y a la metafísica, y en la época en la que escribió este relato se estaban desarrollando teorías sobre la naturaleza del tiempo y la relatividad. Inspirado por la idea de que el tiempo no es lineal sino una dimensión maleable, Long imaginó un universo donde ciertas criaturas no estaban atadas al flujo temporal y podían cazar a sus presas en cualquier punto de la historia. Madre mía. Además, la idea de que los abuesos solo pueden aparecer a través de ángulos agudos refuerza el miedo al espacio físico. Imaginaos, no estáis... Es que no podéis mirar ni un cuadro, es que del cuadro te sale también. Es que tengo un cuadro delante, por eso se me ha ocurrido. La arquitectura misma se convierte en una amenaza, creando una sensación de paranoia constante. Arquitectos y delineantes como protectores del universo. Reuníos. El legado de este hombre fueron adoptados por otros escritores y han aparecido en relatos posteriores, convirtiéndose en una de las pocas criaturas que no fueron creadas por Lovecraft, pero que se volvieron parte esencial del horror cósmico. Su concepto también ha influenciado obras de terror y ciencia ficción, desde películas hasta videojuegos, donde el concepto de seres interdimensionales que acechan a través del tiempo sigue generando pues mucho miedo, lo que me genera a mí. Bueno, las ideas innovadoras que introdujo sobre el tiempo, la percepción y el horror interdimensional, como con los perros de Tíndalos, creó una de las criaturas más originales del terror cósmico, yo creo. Recordándonos que a veces lo que acecha en las sombras no proviene del espacio exterior, sino de los mismos pliegues del tiempo. Y aquí tenemos la última lectura de esta noche, porque si Álvaro no me dice lo contrario, ya estamos fuerísima de hora. No, está bien. A ver, está bien. A ver, sí que es verdad que he hecho falta, que a lo mejor eso lo podemos negociar, que a lo mejor te lo digo, no me mandan a tomar por culo. Pero hay gente como Lynn Carter, gente como el propio Ramsey Campbell, que sigue vivo, Brian Lumley. ¿Qué quieres que los metamos? Claro, a ver, no, verdaderamente no, porque tú has dicho gente que existió en el momento en el que estaba vivo Lovecraft, y creo que Campbell, por ejemplo, no conoció a Lovecraft, y si lo conoció creo que es imposible. Claro, mi idea al crear, sobre todo en base a tu relato, a tu cuento, era que fueran cercanos, ¿no? Es verdad que nos podíamos haber quedado con los tres mosqueteros, con Clark Aston Smith, con Derleth y con Roberto Howard,
pero creo que hablar de todos los coetáneos, los que realmente pertenecieron al círculo, No, pero los que está bien porque estaban... ya le dedicamos un programa a Robert Bloch, por ejemplo. Sí, Entonces, es cierto. a la gente que vamos considerando, no sé, interesante Más por algún relevante, motivo, sí, más más relevantes, interesante. pues ya las iremos sacando poco a poco. Sí que me da un poco Esto de ha pena, sido... lo de Belknap me da un poco de pena porque el tío publicó 20 y pico novelas, publicó ciento y mil de cuentos por ahí. Y tío, de verdad, Escucha, te voy llegar... a decir una cosa. Dime. Vamos a necesitar autores a los que hacerle programas toda la vida, porque vamos a estar aquí siempre. Ya lo ha dicho producción. O sea, tú no te meneas de aquí todos los domingos haciendo un programa. Ah, Así que no te preocupes, porque tú te vas a morir más que el señor este que vivió hasta los 93 y ujú. vas a estar hasta el último de tus días aquí conmigo haciendo programas. Y O sea que, esta o sea, declaración de amor es como el mito de Sísifo de Camus. sí. Sísifo lo hacía siempre muy contento. Sí, Sísifo sí, era sí, muy tú lo vas a feliz. hacer, tú lo vas a hacer contento. Yo sé que estás cansado porque se te ve, estás cansado de mí, porque ya hemos pasado de la hora y las pastillas que te dan no te da para más aguantarme. ¿Pero qué está pasando? Entonces, ¿Qué está pasando aquí? Pero si me he portado muy bien, no te he dicho nada en todo el programa. He estado súper colaborador, no te he saboteado nada. He estado todo el tiempo súper kawaii. He pues ya estado... te lo digo yo. O sea, Pero ya, o sea, porque yo te veo hacer el esfuerzo, quiero decir, te lo es que me gusta agradezco. mucho este tema, es que me hace mucha ilusión. Es que me ha gustado Ay, muchísimo, es que me voy a poner a llorar porque ojalá todos los programas fuesen sobre Lovecraft. no puedo más, no puedo, no te aguanto. ¿Qué dices? No, la verdad es que tenemos... A ver, atención, damas y caballeros, podemos prometer y Ya estamos en los prometemos. últimos minutos de Si retención, o sea que esto estamos ya os podéis ir a tú, yo y dormir, un poco ¿vale? más. Ya os podéis ir a dormir, ya hemos hecho el programa, hemos hecho el spam, hemos hablado de las redes sociales, todo lo demás, hemos pasado por ahí, ¿vale? Falta que os digamos que os suscribáis y le deis a la campanita. Solo falta que os digamos eso, ¿vale? Que no lo decimos porque tremenda pereza. Pero tenemos ahora mismo preparado escaleta de Arthur C. Clarke, escaleta de Robert Silverberg, escaleta de Ernesto Sábato y estamos preparando escaleta de Anne Rice, ¿vale? Mientras seguimos desarrollando los programas de Más allá de Lovecraft basados en mi libro, es decir, los cuentos relacionados que faltarían. Vamos a hablar sobre el ciclo onírico, porque hay un cuento que va sobre eso, y luego vamos a hablar del Rey de Amarillo, como concepto general. Eso va a ser un poco más complicado porque inherentemente vamos a hablar de Chambers. Es de Chambers, ¿verdad? Es que me bailan los nombres ya. No sé si es Machen o Chambers. Creo que es Chambers, No, el ese, de... Chambers. Es Machen Chambers. no es. Machen seguro, es Chambers. Vale, pues hablaremos un poco de todo. Entonces, vamos a volver el siguiente domingo con la segunda parte de este especial del Círculo de Lovecraft. Voy a negociar con Jefatura a ver si se puede meter alguno que no haya conocido a Lovecraft. Porque hemos hablado de... No, Comandancia ha dicho que no. Bueno, pero da igual, lo he intentado delante de todos vosotros y vosotras. Sí que puedo decir que hemos hablado de Hoffman Price, Donald Wandrei y el señor Frank Belknap Long, que es un autor que de verdad... yo tampoco lo conozco mucho, no os voy a engañar porque hay un momento en el cual los autores de Lovecraft son extremadamente pulp. Entonces, como no pase por ahí el río y diga, vale, esto es Lovecraftiano, a lo mejor no me lo leo. Porque hay que decirlo todo. Sobre todo Frank, bueno, pues a lo mejor hace un tipo de novela más space opera, más escapista, muy ligada a lo pulp. Entonces, te tiene que gustar mucho lo que hace. Entonces, bueno, yo debo confesar que no toda su obra me interesa, lo cual, por otro lado, es lo normal. Quiero Vale, decir, a mí me, o sea, siendo sincera, a mí me interesa la que tiene que ver con Lovecraft. El resto no lo he leído. vale, Diana ha sido extremadamente más sincera que No, a yo. ver, quiero decir, cuando Es tú verdad, entras por una puerta, es muy difícil tener la llave de otras. Quiero decir, es lo que tú dices. Space Opera. Oh, wow. Oh, oh wow. wow, No, 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 nope, no, nope. pero no, no, no hoy. No today, a lo mejor sí No. mañana, no lo sé. Yo, A lo mejor, otra Diana, en otra versión del espacio-tiempo, sí, pero esta no. ya, fíjate, a mí lo que me pasó algo parecido, pero yo
mi bagaje como lector, ¿vale? O sea, fuera máscaras. Es decir, yo creo que nunca hablo de lo que leo realmente, ¿vale? Y esto sobre todo lo digo en el taller literario donde estoy mucho más serio, que estoy mucho de coña. El vuelo del cometa es una fiesta, ¿vale? No estoy aquí con el monóculo porque me da pereza, porque yo veo programas de cultura que hablan de libros y son tan solemnes, son tan serios, que yo pienso, si ya a la gente le cuesta acercarse al libro, le cuesta desarrollar una opinión o compartirla, si nos ponemos todos súper majestuosos y solemnes de, oh, wow, sí, el pensamiento, nos vamos todos a dormir ya, porque no aguantamos despiertos. Pero, Yo no te sigo en esas, ¿eh? no, Conmigo no cuentes. ya lo No. sé. No, tampoco tenía pensado ir de ese palo, pero sí que en el taller estamos trabajando. Ahí sí que en el taller literario estamos a tope, trabajando, pico y pala, creando literatura. La que sea, da igual. Género o motivación, idea motora, me la pela. Estamos trabajando. Y ahí sí que digo lo que me gusta. Yo empecé a leer, es verdad que empecé a leer mucha, con 14 años, ciencia ficción, pero en cuanto tuve Bueno, una... ya sabía leer antes, ¿eh? Sabía leer antes de los 14 años. No es que... Estoy dejando un silencio súper incómodo para que te quedes sola ahí. Bueno, no hace falta, si a mí me da igual. Vale, el caso es que sí, sabía leer antes, pero yo empecé a leer a Robert Silverberg, fue de hecho el primer autor que leí con una novela, a las nocturnas se llamaba. Pero en cuanto tuve a Borges en la mano, no es coña. Borges, Sábato, Cortázar, no sé, Delibes. No te voy a engañar. Me fui. Cuando empezaste el taller, Mm, cuando empezamos en el taller, hace ya 3 años, la tira de tiempo. 4 años. 4 años. ¿4 años ya? 4 años, querida. Mm, Madre mía, cómo pasa el tiempo cuando lo estás pasando pipa. sí. Dijiste lo de alas negras. ¿Alas Nocturnas, negras has dicho? ¿Alas nocturnas. nocturnas? Alas nocturnas. Y yo me compré el libro. Wow. Ay, dije, me lo voy a leer. ¿Sabéis qué? quién se lo ha leído después de 4 años? Peter. Yo no me lo he leído, pero Bueno, gracias pero- por la recomendación. Pero escucha que Alas Nocturnas es una novela super palp, que no te estoy recomendando los Ulises de Joyce. Se lee en Bueno, un no, pispás. pero tú dijiste, yo empecé a leer, bla, bla, bla. Y yo dije, ay, qué bonito, voy a ver qué. No. Tremenda fangirl, Y yo no sabía nada de esto. Y no para todo lo que me odias. Bueno, ¿me dejas acabar mi libro de hablar? Que estoy aquí en modo Sí, chapas. porque es que estoy viendo que no te quieres ir hoy y por eso te doy un poquito de conversación. Porque No, pues, no es que no tendrá me- el hombre nada que hacer ahora, ¿sabes? No, pero que es verdad, No tendrá yo... prisa. A ver, cállate la puta boca. Lo que yo quiero decir es que estaba en un momento de mi vida en el que leía una literatura extremadamente densa, me fui con los rusos del siglo XIX y me enamoré Oh, de wow. me enamoré de Dostoyevsky, fue una cosa flipante. Creo que lo Perdona, empecé lo mío con de. 19 años. Lo mío con Cortázar tiene sentido, pero con Dostoyevsky. O Mira, sea, cualquiera te conocía con 20 años en una discoteca. ¿qué discoteca? Yo no iba a ninguna discoteca. Yo era el tarado de los memes que estaba en un rincón diciendo, ellos no lo saben, pero yo he leído Crimen y Castigo. Entonces, claro, era un tío muy intenso. Estaba muy ahí en plan, oh Dios mío, la existencia y aparte el romanticismo. ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Qué vas a decir? A ver qué tontería vas a decir. Acábalo. Te has quedado pensando. Se me ha ido la conexión. Se te- Iba a decir. Iba a decir. Es que te has quedado congelado y yo mirándote. Iba a decirte, eres el chico del que cualquier emo se habría enamorado. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, me parece ¿Emo fantástico. o Emma? Me parece fantástico. Sí, yo compro, es verdad. Pero es que a día de hoy me cuesta mucho leer este tipo de literatura. O sea, leerme un ruso. A mí si me quieres hacer daño, me pones Guerra y Paz encima de la mesa y me vas a hacer llorar. No me lo puedo leer. Si te pego con él, dices. No, si me lo pones en la mesa y me dices léelo. No puedo. Yo Bueno, ya no te no preocupes, puedo. te lo leo si quieres yo. Ya, pero es que no puedo. Aparte de Tolstoy me parece una mierda. Tolstoy y Dostoyevsky no se llevaban muy bien, De hecho, atención. Porque eran Tolstoy- dos rusos, evidentemente no se llevaban bien. Eran contemporáneos, pero Tolstoy tenía mucha más reputación que Dostoyevsky. Dostoyevsky, como ya sabréis, era un Ya ludópata, claro. medio putero, Sí. y se iba por ahí traduciendo a... ¿El francés este? ¿Cómo se llama? Balzac. Dostoyevsky traducía a Balzac en Rusia. Entonces tenía un poco de fama tal y cual, pero no era como Tolstoy, que Tolstoy era un tío top tier. O sea, Tolstoy era el Borges de Rusia. Y
nunca coincidieron ¿Y físicamente no en te cae ningún bien? lugar. ¿Quién? ¿Tolstoy? ¿Tolstoy? A mí ¿Es Tolstoy el me... Borges de Rusia y no te cae bien? ¿Qué está pasando? A ver, era por poner una referencia, no tiene nada que ver Ah, ojalá sea mi padre, qué el señor susto me Jorge has Luis dado. Borges, señor que cuando lo veo en los vídeos está siempre sonriendo y diciendo, che, eso es un pelotudo, y te lo pone con una cara que le darías un beso. Sí. El caso es que, Y tú déjame, dices, gracias, gracias. gracias maestro por insultarme. El caso es que Tolstoy y Dostoyevsky una vez coincidieron en una convención literaria, pero no me preguntes por qué Dostoyevsky estaba en un piso y Tolstoy estaba en otro. Y al final, por A y por B, no coincidieron tampoco. El caso es que Esto yo lo veo cuando, a intentar evitar a alguien, ¿eh? cuando Dostoyevsky fallece, no sé en qué año fallece, 1800, perdón, mitad de siglo o finales, es que no me acuerdo. Pero cuando fallece, A mí no me lo preguntes. Tolstoy sí que dice el gran maestro Dostoyevsky. Porque, joder, es que Dostoyevsky. Algún día haremos un programa de Dostoyevsky. Nos podemos ir ya, ¿verdad? No. Como he ¿No? dicho antes, de la Vale. gente que de verdad queremos, no hacemos programas. Qué raros Bueno, aunque te somos, estoy ¿eh? haciendo un programa a ti. ¿Sí? Se podría decir que sí, es verdad. Oye, ¿nos podemos marchar ya? Yo pregunto ya porque, como, a ver, ¿Sabes qué pasa? Que es que creo que hoy te has comido a un cuñado. ya. Y entonces estás un poco. Estás como muy hablador. Ya, es que me Y gusta yo mucho este tema. estoy encantada. Entonces te estoy dejando carrete. O sea, como podéis comprobar y en los comentarios la gente me dará la razón. Ujú. Es que, o sea, eres tú el que quiere hablar hoy. Ya, pero Y el yo programa, te el dejo. programa luego en las métricas de iVoox, como es muy largo, la retención va a salir como el culo, porque no hay nadie escuchando ya. No hay nadie. Todo el mundo se ha ido. Ya, pero es que me doy cuenta de que tú lo dices, pero no te importa. Esto es la carretera de Cormac McCarthy. Ahora mismo no hay nadie aquí. Estamos tú y yo, el niño y el padre, con el carrito de la compra, el consumo, dando vueltas por ahí. ¿Sabes? Escucha, voy a hacer una cosa. Y por una vez en la vida te voy a interrumpir Vale. y voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a Vámonos. leer el trozo de relato final. Vamos. Robert, sin esperar el final de la frase, se incorporó con un brío impaciente que tumbó la silla. August le fue a la zaga, aunque su osadía era más comedida. También le urgía entender. Lovecraft, famélico a ojos de Clark, fue testigo del arrebato con el que Robert apartó la cortina verde. Una puerta metálica, reminiscencia de crematorios y depósitos mortuorios, apareció atravesada de cadenas y candados, a la lumbre oblicua del sol tenue. Lovecraft, con las mejillas hundidas y las comisuras entristecidas, dio un par de golpecitos en la mesa. Dijo: «Por el afecto que nos une, dejad que os cuente mi historia. Será breve, insignificante en comparación con lo que veréis en cuanto el día ya no impacte contra la puerta. Venid, amigos, sé que no estoy siendo claro, pero si lo fuera tampoco me creeríais. Venid», insistió en tono lastimero. Clark, más consciente que nunca de su enfermedad, de sus escleróticas amarillas y sus manos apergaminadas, alentó a los demás a obedecer. Eso es más allá del círculo de Lovecraft y nos vamos ya. Hemos hablado de un montón de literatura de horror cósmico, hemos hecho comentarios estúpidos y hemos hablado de memes y nos vamos ya. Nos vemos Nos el vamos siguiente contentos. domingo. Sí, nos vamos contentos. Así que, Diana, despídete. Adiós. Un Adiós. placer. Chao, chao. Adiós.